Bienvenidos a nuestros diálogos de Empresasón. Hoy vamos a hablar de la economía social y cómo este modelo se está convirtiendo en un paradigma de éxito empresarial. Medidores tan tradicionales como la productividad, la calidad, las cifras de negocio no desaparecen a la hora de definir la importancia de una empresa, pero sí que son alcanzados y con fuerza por el impacto que un negocio genera hacia la sociedad. Para debatir este cambio, para decidir y hablar sobre si es una moda pasajera o es una realidad para las empresas, tenemos hoy a 6 expertos en esta mesa, además de diferentes áreas desde la educación, inversión, emprendimiento, institución, empresa, que les vamos a presentar ahora mismo. Son Ramón Tejedor, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento; Luis Berruete, director y fundador de CREAS; Patricia Almaguer, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y colaboradora académica del posgrado experto universitario en dirección de empresas de economía social; y a mi izquierda, David López, director de Responsabilidad Social Corporativa de Chavarri Abogados y delegado episcopal de Fundaciones del Arzobispado de Madrid; María Oria, gerente de ECODES; y Pachi Torres, CEO y fundador de Ingoa. Bienvenidos a todos. Os pido un debate interesante, seguro que lo será, y que podéis intervenir en cualquier momento. Decíamos al principio que las empresas ya no solo persiguen un objetivo económico, van más allá, buscan resolver problemas y sobre todo problemas medioambientales y sociales, para dar respuesta además a los objetivos del desarrollo del milenio establecidos por la ONU, que como sabéis son conocidos como Objetivos del Milenio 2020. Pero economía social decíamos que no es un término que es conocido. Sin embargo, en los últimos 5 años parece, Luis, corrígeme si me equivoco, que ha despertado. Bueno, pues en primer lugar gracias por la invitación que me hacéis y nos hacéis para hablar de este bonito proyecto que es crear conciencia social, valga la redundancia, sobre la economía social. Ahí tenemos ejemplos. Mondragón, digamos, es un ejemplo de referencia en este país, pero hay muchos más ejemplos. Y yo a mis alumnos en la universidad, ahora estoy en excedencia, pero he dado clase hasta hace 2 años en ICADE, siempre les hago el primer día la siguiente pregunta. Desde vuestro punto de vista, ¿qué organización es la más social? Y todos me responden, las fundaciones, las ONGs, y yo me quedo mirando y digo, ¿y no habéis pensado en la empresa? La empresa paga impuestos, con los impuestos tenemos educación, tenemos sanidad, tenemos infraestructuras. Si la empresa cumple bien con la responsabilidad y sabe redistribuir la riqueza, pues tiene una gran vocación social. Pero yo también por formación, yo tengo una formación cristiana y por lo tanto me remonto a ello, me pensaría, ¿no?, en los papas León XIII, Pío XI, el Papa Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II e inclusive Benedicto XVI y el actual Papa Francisco. Tiene muchas encíclicas, muchos documentos sociales que a veces se desconocen. Pero hay que decir que esta sociedad, la nuestra, está construida en 2 principios, la socialdemocracia y la democracia cristiana, que realmente han impregnado sin darnos cuenta el comportamiento de la sociedad. Y me remontaría, ¿no?, pues, por ejemplo, a San Antonio María Claret, fundador de los claretianos, que en Cuba puso en marcha, reajustó todo el tema de las cooperativas, la banca, lo que conocemos como cajas de ahorro, los Montes Píos de Piedad, y eso se desconoce, no se estudia, pero está ahí, ¿no? Y tenemos todo esto. Me remontaría a personas como San Benito Meni, que reorganizó la orden hospitalaria y acordó con todos los gobiernos, con todas las diputaciones, los contratos sociales, y a partir de ahí pues surgieron después, ¿no?, muchas empresas que llamamos empresas de inserción social o empresas sociales. Yo creo, o sea, estamos en un cambio de ciclo. Esto debería ser entendido también por las fuerzas políticas, y el cambio político es hacia una economía mucho más, diría yo, participativa, pero la empresa es necesaria y la empresa tiene que tener también esa dimensión social. Por eso últimamente está resurgiendo, digo resurgir porque no es un concepto nuevo, aunque lo hemos acuñado como nuevo, precisamente la responsabilidad social corporativa. Hay una preocupación social por devolver a la propia sociedad, pero ya la empresa, si cumple sus fines, pues también tiene esa vocación social, crea empleo. Esto es muy importante, el empleo dignifica
a las personas, con lo cual no es algo nuevo. Podemos decir qué ejemplos hay. Y me refería al inicio, bueno, aquí en España, ¿no? A la cooperativa Mondragón, pero aquí en España en los años 60 hubo muchas cooperativas. Otra cuestión es que funcionaban más o menos, pero había cooperativas, ¿no? Bueno, con esa vocación que, insisto, que las empresas deben de tener, o al menos yo pienso y creo que tienen, ¿no? Porque si no sería realmente, no nos podíamos imaginar la sociedad que tenemos si la economía no hubiera tenido esa responsabilidad social. Pero sí que es cierto que hoy, yo siempre digo que lo más importante es que una empresa sepa generar riqueza social. Hay que generar riqueza económica, pero hay una parte que es riqueza social, que es tener en cuenta los valores, pero además tener en cuenta a las personas. Hoy una empresa que quiera ser una buena empresa realmente tiene que trabajar desde el liderazgo compartido. Esto es también muy importante. Y el liderazgo compartido, ¿por qué? Porque de esta forma establecemos un concepto de servicio conjunto a la sociedad. Y además, yo últimamente vengo escribiendo y reflexionando sobre que los problemas de esta sociedad no los van a solucionar los políticos. En esta sociedad los problemas se solucionan, desde mi punto de vista, con tres ejes. El mundo empresarial, que tiene mucho que decir y mucho que aportar, no es el diablo, es un agente dinámico y participativo y con vocación social. Son los agentes o entidades sociales, podemos llamar al tercer sector, o empresas con una vocación que quiere dar respuesta o cabida a muchos colectivos en dificultad. Eso es muy importante. Y luego está la dimensión y la responsabilidad de los políticos. Entonces, desde mi punto de vista, la economía social es un trabajo conjunto entre la dimensión política, las empresas y podemos llamar el tercer sector. ¿Por qué? Porque son los que realmente pueden dar respuesta a los problemas. Los políticos son simples gestores de una delegación que les damos los ciudadanos. Y aquí los protagonistas son, insisto, los emprendedores y los empresarios, junto con las otras dos dimensiones sociales. Vamos a hablar ahora de cifras, porque en España se calcula que el 10%, atención, el 10% del Producto Interior Bruto procede de la economía social. Esto se traduce en más de 2.300.000 empleos directos e indirectos y un total de más de 43.000 entidades. Datos del año 2017 y que conforme a años anteriores están creciendo año tras año. Luis, desde la Fundación CREAS, vosotros invertís en aquellas empresas prometedoras desde el punto de vista de economía social. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se invierte y cómo se transforma, si me permites definirlo así, cómo se realiza una transformación positiva en una empresa? ¿Cómo se hace? Bueno, primero por acotar un poquito el problema o el campo, ¿no? Yo creo que economía social, los datos que han dado sobre la economía social tradicional, que son cooperativas, centros especiales de empleo, centros de inserción, fundaciones, asociaciones, que es un tejido afortunadamente que lleva mucho tiempo, que está ahí, que sigue creciendo fuerte, pero luego ha surgido un nuevo sector, que es el sector del emprendimiento social, los emprendedores sociales que desde el mercado, con productos y servicios, quieren cambiar la realidad. Y yo creo que Pachi es un buen ejemplo y luego nos lo contará, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos centramos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es financiar la economía social, por entenderlo un poco. También hay bancos tradicionales éticos como son Triodos, FIARE, COP57, que están financiando esa economía social, específicamente con banca ética, y nosotros, lo que somos más inversores o business angels sociales, o nuestra sectora se llama inversión de impacto, o sea, que lo que estamos buscando es invertir para generar impacto económico, social y medioambiental, es un poco nuestro sector, y estamos financiando ese tipo nuevo de economía, esa gente que quiere resolver los retos globales desde el emprendimiento y desde la empresa, ¿vale? Entonces, en esa línea, curioso también en Europa, no se están transformando, sino que se están creando nuevas, es un nuevo movimiento, los millennials quieren cambiar el mundo, quieren hacer otras cosas distintas de lo que hacíamos la gente que llevamos ya más tiempo en este mundo, entonces quieren cambiar esto y una de cada 4 empresas en Europa nace así ya. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos desde inversión de impacto, que lo hacemos nosotros desde CREAS, es invertir en proyectos sociales, ¿vale? En esas empresas. Y lo hacemos de dos formas, damos capital y conocimiento. Es como el capital riesgo, para que conozca un poco, el capital riesgo es tú entras en el accionariado, inviertes en la empresa, estás en el consejo, aportas valor estratégico y de todo tipo y luego sales de la empresa, ¿vale? Entonces,
y recoges unos beneficios. Es lo que hacemos nosotros, pero en el mundo social, y se llama inversión de impacto, ¿vale? Luego, también tú comentabas, también existe una transformación del sector, se está produciendo una transformación, y un poco en la línea que comentaba también David, ¿no? Es el siguiente paso de la responsabilidad social corporativa, también se está dando un salto. Es un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de Michael Porter, que es valor compartido. Las empresas también tienen que crear valor compartido, no solamente valor económico, que ya lo hacen, sino valor social y medioambiental, ¿vale? Y en esa línea las grandes corporaciones ya no están hablando de RSC, ¿no? Ya los departamentos de RSC, las grandes corporaciones más punteras, hablan ya de producto responsable. Se ha dado cuenta que ya no se tienen que preocupar ya de tener un presupuesto para intentar ser responsables del 2%, del 3% de su compañía, sino que lo importante es qué hacen con el otro 97%. O sea, su producto no tiene que ser responsable, su producto tiene que generar impacto social y medioambiental. Y ahí se está produciendo una gran transformación en las grandes compañías y también en las pequeñas y medianas, ¿no? Y ahí se produce una transformación en 3 líneas. Primero, cambia el producto, tiene que ser un producto que aporte valor, o mercado, este es un mercado, marketplace, tienes que intentar desde el mercado también aportar valor, se está produciendo una transformación de las empresas en el producto, también en la cadena de suministros, hay que cuidar que sea local, que sea responsable, que trate bien a tus proveedores. Y luego también se está produciendo una transformación en los ecosistemas, ¿vale? Se crean ecosistemas, nosotros por ejemplo desde la inversión de impacto, no es un sector nuevo en España, estamos creando un ecosistema para poder desde ahí accionar las palancas que hagan crecer el sector, ¿no? Entonces esos 3 cambios se están produciendo, creo, en este momento en las empresas. Empresas, nuevas empresas dirigidas o fundadas por millennials. Pachi, millennial de la mesa. ¿Son las empresas emprendedoras las que ya tenéis asumido, las que ya nacéis con esos valores? ¿O no es así? Sí, la verdad es que estoy bastante alineado tanto con la intervención de David como Luis, y en ese sentido yo creo que el rol que me toca hoy aquí es poner en valor precisamente toda la labor que se está haciendo desde el emprendimiento social, ¿no? Y creo, porque a veces en estas intervenciones tendemos a dispersarnos un poquito, y entonces, bueno, de alguna manera lo que querría es lanzaros una idea que se fije, que de alguna manera pues, persista, y esa idea es que el emprendimiento social es una herramienta poderosísima para transformar el mundo. Tenemos de verdad ese convencimiento. En esa afirmación hay 2 preguntas, o podríamos intuir 2 preguntas implícitas, ¿no? Una, ¿por qué hay que cambiar el mundo? Y os doy una foto, hablabas antes de datos, os doy yo 4 datos también muy rápidos, ¿no? De los 7.000 millones de personas que habitamos ahora mismo el planeta, 1.300 millones sobreviven, porque no se puede denominar vivir, con menos de $1,25 al día. Hablamos de, pues de una situación o de gente que no tiene acceso a sistemas de salud básicos, a necesidades cotidianas de nuestro día a día, ¿no? Por otro lado, en España, por traerlo más cerca de nuestra casa, ¿no? Hablamos de un 29,2% de población en riesgo de exclusión social. Esos son casi 14 millones de personas. Ahí dejo el dato, de los cuales Save the Children habla de en torno a 3 millones de niños. La verdad es que son cifras que cuando te paras y eres consciente y bueno, pues de alguna manera las interiorizas, y nosotros desde Ingoa lo hemos hecho, creo que la respuesta es automática, ¿no? Entendemos que se puede y debemos transformar el mundo, ¿no? A partir de ahí, la segunda pregunta que os decía es por qué el emprendimiento social es precisamente un instrumento tan eficaz, ¿no? Para llevar a cabo esa transformación, ese cambio. Entonces, a partir de ahí, bueno, una reflexión muy rápida también de hasta ahora vivíamos en un mundo, ¿no? De alguna manera en la que a través de donaciones privadas, instituciones públicas sobre todo, ¿no? Las administraciones públicas eran quienes de alguna forma atendían las necesidades de determinados sectores de la población, ¿no? De estos que estamos comentando. Entonces, yo creo que todo eso está cambiando, asistimos a cambios globales, nuevas realidades económicas, y creo que todo esto al final al ámbito de la empresa también le está afectando. Hablaba David de la responsabilidad social corporativa. Afortunadamente, cada vez las empresas sienten una implicación mayor y sienten que tienen protagonismo, ¿no? en todo este proceso de transformación. La tecnología, por supuesto, es algo que surge y que podemos aprovechar porque nos permite ser más creativos, nos permite aportar nuevas formas de ver y de hacer las cosas, ¿no? Y en todo ese contexto es donde surge Ingoa, que es nuestro proyecto, decías al principio, y al final, bueno, pues nace con un objetivo claro hace ya casi 4 años, y es hacer crecer a empresas responsables, hacer crecer en sus negocios, porque al final la rentabilidad es importante, el beneficio compartido, valor compartido es importante, y lo planteamos desde un punto de vista en el que
generamos relaciones perdurables o relaciones duraderas con los grupos de interés de esas empresas. Esto permite, hablaba Luis, ¿no?, de ese valor compartido que señalaba, insisto, de una manera en la que al final conectas por un lado empresas, conectas por otro lado al resto de agentes, ¿no?, instituciones y demás, y te permite ese beneficio compartido a la vez que la generación de impacto social, que es lo que de alguna manera desde la empresa social perseguimos. ¿Cómo lo hacemos en nuestro caso? Pues a través de una plataforma online lo que proponemos es, o lo que permite esa plataforma, es transformar la energía positiva del running en energía real para apoyar causas solidarias y favorecer, en este caso, el acceso universal a la energía, que es, bueno, pues uno de los tantos problemas que podemos detectar, ¿no?, cada una de esas empresas sociales. A partir de ahí, os explico muy rápidamente si queréis, porque como la propuesta es innovadora en ese sentido, os detallo muy rápidamente, ¿no? Lo que proponemos es a nuestra comunidad de corredores, de ingoístas, que es como los denominamos o nos denominamos, cuando van a participar en carreras reales les proponemos entrar en la plataforma, generar un dorsal virtual que, insisto, es gratuito para los corredores, y a partir de ahí vincular esos kilómetros a causas solidarias que existen dentro de la plataforma, de modo manera que la suma de todos esos kilómetros sirve para alcanzar un reto o para la consecución de un reto de kilómetros que tiene vinculado esa causa solidaria. Por otro lado, los otros grandes protagonistas son las empresas, precisamente, que de alguna manera, pues bueno, adquieren simbólicamente esos kilómetros y con esos recursos permiten llevar adelante las causas solidarias. Esto al final no deja de ser un modelo en el que se crea una espiral virtuosa. Efectivamente, la empresa, cuanto mayor, y hablamos de cuentas de resultados, que parece que es como que sean incompatibles, ¿no? Y para nada en absoluto. Cuanto mejor sean nuestros resultados, a más proyectos podremos llegar y mejor podremos hacer las cosas. De modo manera que al final, bueno, no dejas de ser sostenible en el tiempo y por tanto eso te permite continuar. Y además es un modelo que de alguna manera también es exportable a otros entornos y a otras realidades. Esto lo llevamos a cifras y lo que hemos conseguido en nuestro caso en particular, y es, insisto, ¿no?, extrapolable. Al final estamos en estos momentos más de 12.000 personas que se han sumado a la comunidad, con los kilómetros, que son más de 267.000 en estos momentos que se han sumado en carreras. Hemos permitido apoyar 19 causas solidarias a través de, bueno, pues de distintas asociaciones o organizaciones sociales, en este caso pues Cruz Roja o Ayuda en Acción, ATADES, alguna local, o Medicus Mundi, ¿no?, entre otras. Y las empresas, que tienen muchísimo que decir, por supuesto, bueno, pues hay algunas importantes que han confiado en nosotros, pues como el BBV, algunas aragonesas también, Efinética o Cafés El Criollo, y una que estamos ahora mismo inmersos en un proyecto muy bonito, es una multinacional que en estos momentos tiene, creo que son 132 equipos que están corriendo en 95 fábricas, o esos 135 equipos son de 95 fábricas que pertenecen a 20 países repartidos por todo el mundo, y todos están sumando sus kilómetros o participando en carreras para conseguir respaldar esa causa, que en este caso es para llevar energía a un centro de salud en Ruanda. Por cerrar, creo que, por cerrar mi intervención, luego continuamos, ¿no?, pero creo que en las próximas décadas nos vamos a enfrentar a retos globales realmente importantes que van a exigirnos lo mejor de cada uno de nosotros. Y bueno, esos retos están ahí, ¿no? Pueden ser desde una demanda creciente de energía, pero también hablamos del cambio climático o de, bueno, pues necesidades de salud en una población creciente, ¿no?, a nivel mundial. Y todo eso al final entendemos que el emprendimiento social puede y tiene mucho que decir, porque alinea los intereses de todas las partes, como decía antes también Luis, ¿no?, y por otro lado aporta una solución que es innovadora, creativa, sobre todo, y decía, y es importante, sostenible y escalable. Desde el punto de vista social, medioambiental, que van a ir a más, como decías, que han estado ahí, pero parece que la economía social, la responsabilidad social, Ramón, no se le daba el reconocimiento que hoy le estamos dando para solucionar estas cuestiones. Sin embargo, desde el Gobierno de Aragón, desde el IAF, hay un plan de responsabilidad social, se entrega además el sello de responsabilidad social aragonés a determinadas empresas, y a partir de este año vais más allá, como estamos hablando durante todo este debate, más allá de la economía social, a un plus, a ese sello de RSA+. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar debo describir el contexto en el que se ha generado el llamado Plan de Responsabilidad Social en Aragón. Y
ha sido una feliz casualidad cronológica, que en el último cuatrimestre del año 2015, es decir, hace ahora 3 años, se han dado dos circunstancias extraordinarias. La primera, la aprobación por Naciones Unidas, lo aludías tú al principio de tu presentación, de los miembros que estamos en esta mesa, la aprobación por el Pleno de Naciones Unidas por 192 estados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para mí, ese objetivo del año 2030 debe ser vertebrador del desarrollo económico y social y debe ser el paradigma en el que debemos insertar cualquier política vinculada al progreso, a la empresa y al futuro. Unos objetivos que no olvidemos, el primero de ellos es acabar con el hambre. Pachi ha puesto los datos encima de la mesa de cómo está el planeta y de cómo la globalización ha traído aparejado un mundo en el que las desigualdades han crecido sustancialmente, en el que la pobreza ha aumentado y en el que, en paralelo, en ese contexto, los populismos mesiánicos están favoreciendo una regresión de los valores democráticos y de progreso en la conformación de los estados y de las sociedades desde el punto de vista institucional y político. Atención a ese riesgo. Entonces, esos objetivos de desarrollo sostenible, el primero de ellos es acabar con el hambre, luego sigue acabar con las desigualdades, avanzar en sistemas educativos, sanitarios, el gravísimo problema del cambio climático, modelos energéticos eficientes, trabajar por sociedades más transparentes y justas en sus gobiernos, etc. Esos objetivos de desarrollo sostenible que aparecen, como digo, en el último cuatrimestre del año 2015, en Aragón se materializa en un plan de responsabilidad social que suscriben, eso es lo significativo, los 4 agentes sociales más importantes en el territorio. Los 2 sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, y las 2 organizaciones empresariales, CEPIME y COE, y el propio Gobierno de Aragón, que le encomienda al Instituto Aragonés de Fomento, con estos 4 agentes sociales, poner en marcha ese plan de responsabilidad social. Luego asumimos una tarea de apostolado, y yo especialmente la asumo desde el principio. La asumo porque nuestro tejido económico tenemos que pensar cómo es en Aragón. Bueno, en general es como es en España, pero ahora estamos respondiendo a tu pregunta de Aragón. El 92% de las empresas tienen menos de 9 trabajadores. El 50% de las empresas no tienen trabajadores, son autónomos. Entonces es un tejido que podríamos llamar casi más que de pyme, de microempresa. Entonces, ¿cómo implicar a las empresas en la responsabilidad social? Pues lo primero que hemos hecho en esa labor de apostolado es explicar qué es la responsabilidad social. Es decir, más allá, significativamente, del cumplimiento de las obligaciones legales y de lo que recogen los pactos de empresa o los convenios colectivos. Esos hechos hay que cumplirlos. Que hay que cumplir la ley, hay que cumplirla. Que hay que cumplir lo que dicen los convenios, hay que cumplirlos. Eso es responsabilidad social en absoluto. Eso es cumplir la ley y ser un ciudadano, vamos a llamar, o una corporación, o una entidad, o una empresa honestos. La responsabilidad social es ir significativamente más allá de eso. Significativamente, subrayo el adverbio. Y apostar por la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental. Porque si la empresa no es sostenible económicamente, no saldrá adelante. Pero para ello hay que trabajar con los grupos de interés, proveedores, clientes y especialmente con los empleados que conforman la compañía. Esos tienen que estar orgullosos de trabajar en su empresa por las condiciones que la misma pone a su disposición. La responsabilidad social en la faceta de la sostenibilidad del mismo nombre está clara, la sostenibilidad social, trabajar para combatir ese entorno de desigualdad que puede ser alrededor de donde estás, en un barrio, en una localidad a 50 kilómetros, o puede ser en la República Democrática del Congo o Ghana, e implicando además a veces a los propios trabajadores en acciones de voluntariado. Y la medioambiental está clara. Estamos en el contexto en el que la economía circular informa nuestro modus operandi, un modus operandi que debe garantizar un planeta en riesgo
con el horizonte de 9.000 millones de habitantes allá por los años 2060 o 2065, cómo garantizar que los recursos estarán ahí a disposición de todos, combatiendo además el cambio climático. Entonces, esa triple sostenibilidad es el sustento de la responsabilidad social. ¿Qué balance podemos hacer? ¿Qué balance podemos hacer en este año 2018 a finales del mismo, en el último trimestre? Pues satisfactorio. Siempre se puede ir más allá, es decir, no voy a pecar de optimismo ilusionista, pero el balance es satisfactorio. El próximo 18 de diciembre, en el foro anual de la responsabilidad social, serán 500 las entidades entre autónomos, pymes, grandes empresas, empresas públicas y entidades no lucrativas que revalidarán o adquirirán su sello de responsabilidad social tras haber pasado todas las fases que el plan implica y que no voy a describir ahora. Y entregaremos los primeros sellos de una nueva fase que acordaron los agentes sociales, una nueva fase del plan, que es el sello Plus de responsabilidad social, que lleva todavía aún más allá en 4 aspectos clave. La igualdad entre hombres y mujeres en la empresa, muy importante, la conciliación de la vida laboral y familiar, muy importante, la implicación con la cultura en Aragón en sus diversas facetas o aspectos, y un cuarto que es lo que llamamos las acciones de voluntariado. Y hemos puesto en marcha la ventana de voluntariado, en el que entidades no lucrativas con el sello de responsabilidad social ponen sobre la mesa actuaciones para que las empresas, a su vez, con el sello de responsabilidad social, las casen y las pongan en marcha. Luego, yo creo que en Aragón vamos avanzando bien por esa implicación que han tenido los agentes sociales. Quiero aquí decirlo, es decir, no voy a atribuir ningún mérito en exclusiva al gobierno, sea del signo que sea. Lo atribuyo a que los empresarios, los trabajadores, sus representantes lo han entendido y se han implicado con el Gobierno de Aragón en esa iniciativa. Y concluiré diciendo que, en paralelo a todo ello, por lo que aquí se está hablando, desde el propio Instituto Aragonés de Fomento llevamos ya 4 años promoviendo el emprendimiento social, porque hay talento e iniciativas magníficas como la de Ingoa, por ejemplo, que surgió en un programa de emprendimiento social del Instituto Aragonés de Fomento. Hay talento para conjugar esa sostenibilidad económica del proyecto, porque si Ingoa no fuera sostenible económicamente habría fracasado, con el impacto para trabajar alineadamente con los objetivos de desarrollo sostenible. El próximo 7 y 8 de febrero, e invito aquí a todo el mundo a participar, el próximo 7 y 8 de febrero se celebrará el 6º Congreso Nacional de Responsabilidad Social, siempre ha sido en Zaragoza. Y este año va a tratar de debatir y reflexionar sobre cómo los objetivos de desarrollo sostenible son asumidos o no por las empresas en su práctica económica diaria. Pues os voy a preguntar a todos de la mesa. Ramón lo ha dicho claro, podemos estar satisfechos en Aragón con la economía social, incluso ir más allá. Razonablemente satisfechos, pero hay que ir mucho más allá todavía. Perdón. La respuesta de Ramón sería razonablemente satisfechos. Empezamos contigo, Patricia. ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, siempre falta más por hacer y yo creo que la labor que le corresponde a la universidad es precisamente en esa formación de nuevos cuadros, de nuevos talentos, que no vayan en lo individual y en lo aislado, sino que se reúnan en un centro de estudios para poder aprender de esas experiencias que ya existen, aprender de las trayectorias que ya se han recorrido y proponer nuevas ideas. Entonces yo creo que en esa parte nos toca todavía trabajo por hacer. Profundizaremos un poquito más en la educación porque Zaragoza también tiene mucho que decir. Luis, 2 palabras. Aragón, responsabilidad social, un poco más allá. ¿Cómo nos encontramos? ¿Bien, mal, regular? Yo creo que se progresa adecuadamente, pero mucho por hacer. Se lo pondrían regular tirando bien. Como en el cole. David. Yo no vivo en la Comunidad Autónoma de Aragón, soy aragonés de los de la diáspora, que hace muchos años se fue, pero vuelvo mucho. Pues yo estoy orgulloso de que Aragón realmente tenga este programa que razonablemente va en un buen camino y sobre todo subrayo yo también significativamente el adverbio y el hecho de que sean agentes sociales, empresarios, sindicatos, los que estén poniendo en marcha o estén dinamizando junto con el apoyo
evidentemente la administración pública, porque eso sería difícil este proyecto. Enhorabuena. María, ¿en qué lugar nos encontramos? Pienso que vamos bien, pero que hace falta más, y no solo el número, que el número realmente yo encuentro que los números no son malos, sino quizá en segundo curso, en un nivel de profundidad. Pachi. Yo creo que las cosas van francamente bien, pero eso no tiene que llevarnos a un punto en el que nos sintamos efectivamente, ¿no?, satisfechos y nos permita relajarnos. Todo lo contrario, voy a utilizar un símil muy de carrera, quedan muchos kilómetros por recorrer, pero desde luego estamos en el buen camino y venimos bien entrenados, que es lo importante. En Aragón, según las últimas cifras, el 3,5% representa la economía social en el PIB aragonés. Son cerca de 20.000 empleos, lo que da cuenta de la importancia que tiene para nuestra comunidad. Seguramente, desde tu punto de vista, Luis, también serán unos poquitos más. Ramón mencionaba un sello nuevo, el RSA Plus, que quizás estaría muy unido, María, a un movimiento, a un nuevo concepto, porque hablamos de diferentes términos como empresas sociales, de innovación social, tercer sector, cuarto sector. Me gustaría que nos explicaras desde CODES qué es eso, qué principios tiene eso del B Corp. Dentro de todo este espectro llamado economía social, en las que estas cifras que nombras son altas y grandes, entre esas que está el tercer sector, en la que CODES se ha movido siempre como parte de la economía social del tercer sector, en este caso medioambiental. Hace años nosotros ya nos dimos cuenta que la gran revolución tenía que venir desde la empresa, no tanto desde el tercer sector o desde el sector público, que eran los agentes que hasta la fecha se encargaban de solucionar los problemas sociales o medioambientales que se podían encontrar en la sociedad. Es verdad, las empresas, a través de su responsabilidad social, cada vez estaban contribuyendo más a la solución de estos problemas. Pero realmente pensamos que el gran cambio era resolverlos desde el mercado, ¿no?, desde las necesidades del mercado. Y andábamos en estos pensamientos cuando conocimos el movimiento B Corp, que es un movimiento internacional, está en 50 y tantos países, originariamente de Estados Unidos, que realmente lo que hace es precisamente, bueno, las cosas que se han hablado aquí, ¿no? O sea, hablar de empresas de impacto, no tanto de empresas ni de tercer sector ni de RSA, sino de impacto, lo que llaman empresas sociales, negocios inclusivos, se llama también economía azul, o sea, hay muchas maneras de llamarlo. No es el único movimiento B Corp que aboga precisamente porque las empresas se conviertan en esto, está la economía del bien común o algunos otros movimientos que realmente van a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia real de estas empresas con las otras? Pues para empezar, que lo tienes que tener este objetivo realmente medioambiental o social, lo tienes que tener en tus estatutos. O sea, una certificación en B Corp para empezar exige cambiar estatutos y realmente comprometerte a nivel estatutario en cuáles son tus objetivos sociales y medioambientales aparte de económicos. O sea, la gran diferencia es que una empresa normal, su objetivo, o sea, le miden porque maximiza el valor de los accionistas. Ese es su objetivo. Si además de maximizar el valor de los accionistas está dejando beneficios sociales a los empleados, o sea, pues fantástico. Pero no está en sus objetivos estatutarios. Esa es la gran diferencia, digamos, de estos movimientos un poco más formales, si quieres. Entonces aquí, en vez de hacer este valor del accionista, se busca el valor de la sociedad, que además es el del accionista, pero está explícitamente cuál es el valor de la sociedad. ¿Cómo se hace esto? Pues realmente midiendo los modelos de negocio desde el punto de vista intrínseco y básicamente viendo si tu modelo de negocio está apoyando o bien el medio ambiente con cosas como las que decía Luis antes, pues porque mi producto realmente es un producto que ayuda al medio ambiente, yo soy una empresa de reciclaje y per se mi actividad está favoreciendo el medio ambiente. O bien porque mi cadena de valor y mis proveedores o lo que quiera está realmente haciendo eso. O bien porque mis procesos productivos, aunque el output de mi producto sea un teléfono móvil, pero todos mis procesos productivos yo me he preocupado en que sean medioambientalmente respetuosos. Hago toda mi energía verde, hago realmente economía circular, también sería un modelo. Y la otra derivada es si mis objetivos son sociales. Entonces, si mis objetivos son sociales, puede ser que yo haga una inclusión en mis empleados, mano de obra, digamos, de comunidades vulnerables. Entonces ya con esto estaría, digamos, dentro de mi objetivo de la vida está dar empleo a comunidades vulnerables, pues sería un caso. Aquí tenemos la empresa Gardeners o, bueno, o bien, por último, que mi producto o servicio esté llevando a esas comunidades vulnerables a acceder a servicios o productos que son un poco complicados. Teníamos un ejemplo, una empresa de Creas, Disjob, es una especie de Infojobs, pero cuyas personas que están ahí dentro son con algún tipo de discapacidad. Entonces las empresas que realmente quieran contratar a personas con algún tipo de discapacidad tienen un portal en el que estas personas acceden al empleo. Es una empresa como Disjob, es claramente una empresa inclusiva, una empresa social que tiene en su ADN y en sus objetivos lograr que las personas con algún tipo de discapacidad tengan mayor acceso al empleo. Entonces,
Dentro de toda esta gran economía social, este pequeño subconjunto, de momento pequeño, pero queremos que crezca, es el del que trata Vicor. De hecho, Vicor tiene, por un lado, estas herramientas de gestión que te ayudan a medir tu desempeño social, medioambiental, al igual y con el mismo mimo que el financiero, y al final estás teniendo ese triple balance exactamente con el mismo mimo unos que otros, y tu evolución, tus objetivos, tus ratios, todo exactamente igual. Y por otro lado, tiene una línea importante y muy importante, digamos, de gobernanza, que lo que hace es, aparte de tener en tus estatutos y con tu accionariado este tipo de objetivos, hacer incidencia política para lograr que se reconozca estas empresas como una tipología de empresa diferente. Esto ya ocurre en casi todos los estados de Estados Unidos, creo que son 30 y pico, en Italia, en Colombia, en Puerto Rico, o sea, todo el movimiento Vicor, que es un movimiento internacional, lucha en cada uno de los gobiernos para que se reconozca este tipo de sociedad diferente. Porque estas empresas ahora les llamamos así, pero cuando tú miras sus empresas en el registro mercantil no son distintas, son las mismas. Son SLs o SUs o lo que sea cada una. Entonces, es importante que logremos que exista ese reconocimiento. Nosotros en ECODE estamos empujando en un proyecto de incidencia política para lograr esto, para que, de momento para nada, pero por lo menos para que el que ha hecho el esfuerzo, el que ha metido esto en su estatuto y tal, tenga realmente una sociedad diferente. Nos falta educación, nos falta incorporar esos valores, los estamos incorporando cada vez un poquito más. Quería hablar contigo, Patricia, porque formas parte de la Universidad de Zaragoza, también de este posgrado que va a cumplir la edición número 18. Si antes Ramón decía que es Zaragoza el centro de este Congreso de Economía Social, también es Zaragoza, tiene mucha experiencia a la hora de poner en marcha másteres, posgrados como este. ¿Cuál es el perfil del alumnado? ¿Cada vez se requiere más? ¿Cada vez se matriculan más? Sí, aunque son grupos pequeños, porque yo creo que la distinción de la gente que le atrae este estudio, este experto en economía social, es gente que ya trae cosas en la cabeza para poner en marcha. Entonces sí que hay un proceso de entrevista, de cuál es tu interés particular de hacerlo, y la idea que tenemos es que sea un posgrado formativo en la parte práctica, también formativo en la parte conceptual, porque hay muchos conceptos que se parecen, que son iguales, pero que al final, bueno, hay que reflexionar sobre ellos y saber realmente cómo podemos llevarlos a la práctica. Entonces, bueno, hay una parte del programa es una parte mucho más de debate con los propios alumnos, pero luego también hay muchas visitas, encuentros con asociaciones y organizaciones de Aragón, visitas a otros espacios cercanos donde los estudiantes pues pueden ver de la mano de los actores que han hecho posible sus propios proyectos qué implica, cuáles son sus dificultades y cuáles son las necesidades actuales que están viendo, ¿no? Entonces, bueno, el programa, aunque tiene 18 años, pues realmente se ha estado reinventando en diferentes etapas para poder responder esos retos actuales pues, que implica, por ejemplo, una relación distinta con los procesos de marketing, nuevas estrategias de resolución de conflictos, cuestiones financieras que están cambiando, de aspectos de legalidad, y eso es importante. Una cosa que en lo particular me llama mucho la atención es que uno piensa que un experto en economía social pues tendría que ser un economista, ¿no? O sea, es como que incluso los alumnos de grado, como que esa es la idea, ¿no? Pero la verdad es que atrae a un espectro bastante interdisciplinario. Eso es una oportunidad que tenemos que resaltar, ¿no? Que la economía social está abierta a todos los sectores, así como piensan que pueden proponer un proyecto distinto y tienen ganas, pero que también hay que tener una metodología y también hay que tener unos conceptos claros para poder llevarlo a cabo. Yo creo que el mensaje de este posgrado que ha echado a andar la universidad y que está patrocinado también por entidades que creen en la economía social es que no se puede ir solo en esos proyectos, que tenemos que actuar en red, que tenemos que aprender de los que han realizado ya el camino, y que hay, por otro lado, muchísima innovación en el sector joven, que cada vez toma esto más en serio como una salida laboral. Y esa es la apuesta. Decías, Patricia, perfiles muy diferentes. Sí. Doy por hecho que la economía social se puede aplicar a todo tipo de empresa, pequeña, grande, mediana, es totalmente transversal. Da igual a qué te dediques, qué producto o servicio hagas, desde abogados, antes decías, parece un poco extraño, a lo mejor telefonía móvil, qué
puedo dar a la sociedad se puede hacer. No es difícil. Se puede hacer. De hecho, hay una empresa Fairphone, es de las matriz de mueble sostenible que está certificada de ICOR. Diferentes perfiles profesionales, diferentes servicios, diferentes áreas, sectores, y que realmente no solamente con el formato de cooperativas, pero sino también otras que tenemos que entender si alguien que está buscando o está atraído por estas otras formas de hacer economía, pues que existen y que no es la clásica en la que te estás imaginando que te va a funcionar. Entonces yo creo que hay que apostar por una formación que no sea solamente en el aula, por supuesto, sino que también permita esos canales de comunicación con entidades que están haciéndolo. Y la idea un poco del Yo sí que creo que se han puesto muchas cosas encima de la mesa y esto es lo realmente interesante, que estamos transformando la realidad social desde el punto de vista económico, dándole una gran importancia. Por seguir con el símil de cuando uno sale a correr, yo salgo a correr, hoy he salido a correr también aquí, me gusta cuando vengo a Zaragoza, entonces yo siempre digo, lo mínimo es lo que uno tiene que cumplir, pero después siempre te vas a hacer un poco más, te vas por la ribera de decir, bueno, pues hoy me apetece algún kilómetro más, otro más. Yo creo que hay que trabajar al final por concienciar y porque las empresas realmente, porque yo insisto, las empresas no son malas, las personas podemos ser mejores o peores, pero el concepto de empresa tiene una vocación social, nace tantos empresarios, no quiero significar, pero yo he conocido empresarios importantes de este país que su misión y su objetivo era crear puestos de trabajo. Década de los 60, grandes empresas, no voy a decir nombres, esa era su vocación. Luego, evidentemente, hemos podido entrar responsables, directivos, pero la empresa no es mala, quien puede ser malo es la persona de no cumplir los fines. Por eso me parece que la iniciativa, lo de ley hay que cumplirlo, está ahí, pero hay que ir mucho más, ¿no? La concienciación y la educación me parece fundamental, que abramos las expectativas, la lucha que se está haciendo positiva, ¿no? por lograr que realmente vayamos adquiriendo todos estos sellos y esta implicación. Yo creo que el reto es muy interesante. La meta hay que alcanzarla, pero no por eso vamos a dejar de correr. Yo creo que tenemos que poner todos y todas las partes la energía suficiente para transformar realmente la sociedad. La sociedad porque es bonito, es interesante y porque además los que están, los contemporáneos nuestros y nosotros y los que van a venir después se lo merecen. Dejaremos una herencia y antes decía Pachi una frase que creo que hay que dejar clara, que una empresa responsable, una empresa de valor compartido, como decías Luis, no es incompatible con la cuenta de resultados. Yo creo que en el ADN de la empresa social, como en el de cualquier otra empresa, tiene que haber y tenemos que perseguir, ¿no? Esa cuenta de resultados, esa rentabilidad que te permita seguir adelante, porque si no se llamará de otra forma y tendrá un tiempo determinado y acabará, y habrá sido muy bonito, muy interesante, pero habrá acabado y esa es la gran pena, ¿no? Entonces yo creo que también la divulgación que tenemos que hacer, porque creo que, y ahí rompo una lanza porque, bueno, en ese sentido creo que en los últimos años también está ayudando mucho, ¿no? Todas estas iniciativas tan distintas, B Corp, el hecho de que surjan distintas empresas, todo eso hace cada vez más cotidiano o más habitual para la gente que haya empresas que no solo se dedican en sí mismos per se a producir o a una prestación de servicios, etcétera, sino que vinculado a eso hay una vocación de transformar o de crear un mundo mejor o como lo queramos denominar, ¿no? Pero hay un algo más, ¿no? que es lo que persigues y creo que eso es importante. Sí, yo creo el cambio interesante que está produciendo, no sé, somos todos muy duales, ¿no? Tenemos una mentalidad esa, ganamos dinero con la empresa y luego hacemos el bien porque todos somos buenos y malos, ¿no? Todos tenemos todo, todos cuidamos de la sociedad, de nuestra familia o de la gente que tenemos cerca, o sea, todos somos buenos y malos. Yo creo que el cambio que está produciendo es que estamos integrando esas dos cosas, ¿no? Que vemos que se puede hacer las dos cosas a la vez, se puede ganar dinero y generar el bien, ¿no? Yo creo, y nosotros, por ejemplo, entramos solamente en empresas que esté alineada la rentabilidad económica con la social. Cuanto más rentabilidad económica generamos, más impacto social generamos y cuanto más impacto social asociamos, más ganamos. Por ejemplo, ThisJob, el ejemplo que nos ha dicho María que estamos invertidos nosotros, es un portal para discapacitados. Cuanto más discapacitados encontramos empleo, más dinero ganamos y cuanto más dinero ganamos, más discapacitados encuentran trabajo y más impacto generamos, ¿no? Entonces, para mí es el gran cambio, ¿no? Que se está integrando y la gente se está dando cuenta que desde la empresa se puede hacer pues, las dos cosas, ¿no? Ganar dinero y hacer impacto social y medioambiental. Quería decir que a lo mejor cuando vemos empresas, startups o modelos de él, o el que han dicho,
parece relativamente evidente que cuando uno piensa que va a tener un modelo de negocio de impacto, se constituye ya como empresa de impacto, si existiera, ¿no? Pero conceptualmente, y son invertidos por CREAS, etcétera, etcétera. Donde yo creo que hay un reto muy grande ahora mismo son las empresas tradicionales, en las que ya están constituidas hace tiempo, que de repente oyen hablar de esto, les parece interesante, que es un poco lo que intenta Bitcore, ¿no? Es decir, a ti esto que oyes, primero, ¿entiendes algo? ¿Estás pensando más bien en responsabilidad social o realmente quieres tal? Y segundo, una vez lo has entendido, ¿te ves capaz de realmente definir tu modelo de negocio o cambiar algo para que pudieras ser una empresa con impacto en esencia y cambiar tus estatutos? Eso a mí me parece un gran reto ahora mismo. O sea, en las nuevas te digo que sea fácil, pero es, bueno, sí, naces así ya, es hasta los millennials de corazón son así. Pero en Danone, que es una, por ejemplo, Bitcore, de hace poco, es tan obvio que de repente una empresa grande, multinacional, que lleva no sé cuántos años, se pueda llegar a constituir de verdad como una empresa de impacto. Ahí lo dejo, pero yo lo veo que es un reto. A mí me gusta mucho lo que habéis comentado de los objetivos del milenio. Yo creo que el gran éxito mundial han sido los objetivos del milenio. Nos hemos alineado todos, los pequeños, los grandes, las empresas, los gobiernos. Yo creo que ha sido uno de los grandes retos. Y esos son objetivos claramente sociales y medioambientales que la gente, nosotros hemos visto empresas, la transformación yo estoy totalmente de acuerdo que es complicada, pero nosotros hemos visto empresas medianas que se han sentado con los trabajadores a ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena a los objetivos del milenio. Y a través de eso se han alineado y han empezado a funcionar. Y me parece un éxito brutal porque todos los sectores, y las ONGs por supuesto, nos hemos alineado en esa línea que es fundamental. Y especialmente, como tú bien decías, hay que conseguir mentalizar a las empresas tradicionales, las que llevan 10, 15, 20, 30, 70 años de funcionamiento, que tienen 500 trabajadores, 3.000 o tal. Y hay muchos ejemplos en Aragón que podríamos citar de ese tipo de empresas que se responsabilizan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y con los 10 principios del Pacto Mundial, que es una simplificación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además el pasado mes de diciembre el vicepresidente en España del Pacto Mundial, un insigne miembro de CODES, Víctor Viñuales, suscribió con el presidente del Gobierno de Aragón la adhesión a esos 10 principios, que sabéis que se traducen en 4 facetas: derechos humanos, derechos laborales, compromisos medioambientales y lucha contra la corrupción. Entonces, que cada vez, solo el hecho de que las empresas hablen de estas cosas, piensen, reflexionen, es un salto cualitativo muy, muy grande por lo que pasaba hace 10 o 15 años solamente, pero muy grande. Hace 15 años, ¿quién hablaba de estas cosas? 4 empresas, por decir, como quien dice coloquialmente hablando, 4 gatos. Actualmente vamos avanzando con personas como vosotros y vosotras que os implicáis en este asunto, y eso es, creo, lo formidable del reto, que además tiene muchos kilómetros por delante que recorrer. Al principio de este debate preguntaba si la responsabilidad social, si todo este movimiento Bitcore, valor compartido, economía circular, ¿es una moda o es una necesidad real empresarial? ¿Sí o no? Yo creo que es una necesidad, a veces puede ser una moda, pero yo creo que con la iniciativa, como Ramón contaba, de la Administración de poner de acuerdo, esto se puede corregir, porque ciertamente la Directiva Comunitaria 2014/24, traspuesta a la Ley de Contratos del Estado, ya aparece en la ley. A la hora de contratar con la administración pública, en algunos temas las organizaciones tienen que tener las empresas RSC. Esto es el peligro de que se monten RSC sin mucho corazón, ¿no? Que entonces, hombre, hay que estar atentos, pero yo creo que ya estamos en una posición donde los que creemos en todo esto, las personas que pueden tener alma, pues realmente irán ganando. Pero en este momento, desde mi punto de vista, estamos ahí en un punto todavía intermedio. Yo creo que es clarísimamente una necesidad. O sea, tenemos unos retos globales que o los resolvemos o moriremos o iremos para atrás, ¿no? Entonces es una necesidad porque hay que resolver los retos, y yo creo que en ese sentido las empresas tienen que jugar un papel fundamental. A mí, de los objetivos del milenio, el que más me gusta es el último, que es el de las alianzas. Yo creo que, y también lo comentabas tú antes, David, ¿no?, que yo creo que el futuro y la necesidad que todos, las empresas, las ONGs, el tercer sector y los gobiernos, nos juntemos para resolver los retos, porque si no, entre todos no podremos, ¿no? Yo creo que ese es el camino porque está transcurriendo, ¿no? Creo que es un movimiento global. Creo que resonancias en diferentes partes del mundo se están pensando cosas similares, y que ahora, con mayor capacidad de comunicarnos de manera más rápida, pues esos proyectos se están llevando a cabo.
sería un peligro que fuera una moda porque hay proyectos de vida que están apostando por esto. Entonces, por eso la formación es importante, el acompañamiento, la organización entre grupos. Y lo que toca es aterrizar esas políticas como los ODS que se están planteando a nivel global con esos acuerdos pues, internacionales de que todos los países suscriben la mayoría, a prácticas concretas con las empresas que ya existen, como lo mencionabas tú, María, y con los proyectos que están haciendo y que hay mucha ilusión detrás de ellos, pero que también tiene que haber conceptos y metodologías claras para poder ser rentables y tener un impacto social. María, ¿moda o necesidad? Necesidad imperiosa, además, y sobre todo desde el punto de vista medioambiental, y hablando de lo de ODS-13, cambio climático, realmente supongo que sabéis que, no sé si fue en julio o primeros de agosto, ya consumimos lo que el planeta tenía para nosotros este año y ahora estamos en tiempo de descuento. Si seguimos así y estas fechas se siguen manteniendo, incluso retrocediendo cada año, pues no era a ver si la Agenda 2030 se cumple. Pachín. Pues fíjate, yo creo que ni moda ni necesidad, yo creo que es la solución. Y decía David, y es verdad que es un riesgo que yo creo que todos tenemos de alguna manera siempre presente, ¿no? El hecho de que se suban al carro, permitiendo también la expresión coloquial, ¿no? Bueno, pues determinadas organizaciones que no tengan realmente ese convencimiento, que creo que es necesario, ¿no? Pero por otro lado, lo que también creo es que vivimos en el mundo que vivimos y que las incoherencias rápidamente salen a la luz. Con lo cual, bueno, yo creo que al final quien realmente sienta o le ponga ese corazón, alma, como queráis denominarlo, ¿no? Y piense que las cosas se pueden hacer de una manera realmente distinta y apueste por una solución transversal, bueno, pues al final los grupos de interés, ¿no? La sociedad creo que somos en ese sentido, bueno, pues muy inteligentes como para detectar quién lo hace de verdad y quién simplemente es una situación o una pose, ¿no? Entonces yo tengo un claro optimismo porque es la solución. Ramón también es muy optimista. Sí, pero... Sí, pero quiere decir que necesitamos proactividad, empezando por ciudadanos responsables, porque el directivo de una empresa, el trabajador de una empresa, ante todo es un ciudadano. Ese ciudadano debe ser consciente de a qué mundo vamos, a un mundo, repito, de 9.000 millones de habitantes. Un mundo que nuestros hijos o nietos encontrarán con muchos problemas. Porque no hemos hablado aquí, pero la cuarta revolución industrial y el paradigma de transformación digital en el que estamos inmersos va a modificar enormemente el mundo del trabajo, la calidad del empleo, etc. Entonces, todo eso, con los retos del cambio climático, etc., y con los riesgos que estamos viendo al otro lado del Atlántico, donde al frente de Estados Unidos tenemos una persona que niega absolutamente todo esto de lo que hemos hablado aquí, pues no podemos ser, no diré excesivamente optimistas, sino tenemos que ser proactivos para trabajar por un mundo mejor en el que las empresas encabecen este proceso que voy a llamar revolucionario. Y es la solución. Y la parte de proactividad que apunta Ramón, hay una frase maravillosa de Gandhi que nosotros utilizamos muchísimas veces, ¿no? En presentaciones y demás, y es que tú mismo debes ser el cambio que quieres en el mundo. Entonces, sin duda, desde luego tenemos que dar un paso al frente y cada uno de nosotros, desde nuestros ámbitos más inmediatos, tratar de que esa revolución, esa transformación llegue. Esperamos que desde Diálogos Empresasón también hayamos aportado este granito, ¿no? Hablando de la economía social. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, a vosotros por estar al otro lado y hasta aquí Diálogos de Empresas.